Bueno, era algo que se esperaba, estaba dentro de los pronósticos este aumento de casos constantes a raíz justamente de la variante Omicron, que hace que el virus sea mucho más contagioso, pero a su vez hay que, hay que hacer comparaciones que se han hecho en los últimos informes, Patricio, a la gente que nos está viendo. Respecto a otros picos de casos y que demuestran la eficacia de la vacuna, porque afortunadamente este aumento constante de los casos, hoy día nuevamente bordeando los 15.000, ¿cierto? A nivel nacional, no se ha graficado en el aumento de la unidad de pacientes críticos, en el uso de unidad de pacientes críticos, lo cual es bastante positivo porque habla que la vacuna efectivamente nos cuida en ese aspecto, que es lo que siempre se ha dicho, que la vacuna no impide los contagios, lo que impide es justamente terminar en una unidad de pacientes críticos intubados. Entonces, por ese lado, es positivo, pese a que hemos visto un aumento constante de casos en las últimas semanas, principalmente. Mira, a nivel local, ya hablábamos de lo que pasa a nivel nacional. A nivel local tenemos en nuestra región de la Araucanía 866 nuevos casos. De esos 866, 311 pertenecen a Temuco, y la segunda comuna que presenta más casos en las últimas 24 horas es Villarrica, 92. Y ojo, Villarrica es la segunda comuna con más casos después de Temuco, casos activos. 240 casos activos tiene Villarrica en estos momentos. Tú mencionabas lo que tiene que ver con el movimiento del plan paso a paso. Comunas en transición son la gran mayoría de las comunas. Mira, a contar de este miércoles 26 de enero se van a sumar Imperial, Cholchol, Perquenco, Pitrufquén, Ercilla, Traiguén, Melipeuco y Curacautín. Se suman a las comunas que ya estaban en esa fase, que son Lautaro, Curarrehue, Gorbea, Coyipulli, Pucón, Angol, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Cunco, Saavedra, Freire, Lonquimay, Victoria, Purén y Vilcún. Recordemos que el movimiento en el plan paso a paso presenta restricciones en cuanto a los aforos, principalmente aquellos que no tienen su pase de movilidad. Se restringen mucho más los accesos en comparación entre una fase y otra, porque recordemos que ya no existe la cuarentena propiamente tal. Yo te decía que es importante el proceso de vacunación, y lo que está viviendo nuestro país en las últimas horas también es clave para continuar con esta senda. ¿A qué me refiero? Que ya lo anunciábamos la semana pasada, que comenzó el proceso de vacunación para los funcionarios de la salud, y hoy día en la mañana el presidente confirmó que a contar del próximo 7 de febrero, es decir, en 2 semanas más, comienza el proceso de vacunación para el público general, partiendo con personas mayores de 55 años. Habló durante la mañana el presidente de la República justamente acerca de ese punto. Mira, escuchemos lo que dijo respecto a la cuarta dosis en este proceso de vacunación. Es verdad, llevamos 2 años golpeados, devastados por el coronavirus. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Y yo creo que en Chile hemos enfrentado y hemos resistido bien la pandemia del coronavirus, como lo muestran las cifras y como lo reconocen el mundo entero. Hoy estamos en pleno proceso de la cuarta dosis. Afortunadamente, Chile en materia de vacunación ha sido pionero, ha ido siempre adelante. Ya tenemos más de 16 millones de personas vacunadas con su dosis completa y más de 12 millones de personas que ya recibieron su dosis de refuerzo. Esto representa más del 90 y más del 70% de la población chilena. Activos, medios.
Más de 16 millones de personas están con sus 2 dosis listas y baja considerablemente ese monto cuando tenemos que hablar ya con la tercera dosis, Patricio, que era lo que nos señalaba justamente el presidente en esta primera intervención que hizo hoy día en la mañana, temprano, cuando se recibieron o se anunció un nuevo acuerdo, en este caso con la vacuna Moderna, que apunta a tener 2 millones más de vacunas en nuestro país, garantizando y asegurando que todos los chilenos contarán con la vacuna de la cuarta dosis, que es la que comienza el próximo 7 de febrero. ¿Este acuerdo en qué consiste? ¿Cómo va a funcionar? Es el presidente Sebastián Piñera quien nos aclara esa situación. Escuchemos a la máxima autoridad de nuestro país. A partir del 7 de febrero vamos a empezar con la vacunación del público en general con una cuarta dosis. Vamos a partir por los mayores de 55 años, pero vamos a continuar con toda la población. Y puedo decirles que la cuarta dosis está asegurada. Ya tenemos las vacunas para asegurarles a todos los chilenos que van a tener una cuarta dosis, y eso es una gran tranquilidad. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Nadie lo sabe, pero sí nosotros tenemos proyecciones. Esperamos que esta variante Omicron, que está creciendo en forma muy rápida, afortunadamente las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y las personas fallecidas se han mantenido estables. Han crecido los contagios, pero no han crecido las hospitalizaciones en UCIs ni las personas fallecidas. Pero sí tenemos hoy día una buena noticia. Hemos hecho adquisiciones adicionales y anuncio hoy día que llegamos a un acuerdo con Moderna, otra vacuna de origen americano, para la adquisición de 2 millones de dosis adicionales. Cifras récord que se siguen registrando en todo el territorio nacional de contagios. Se espera que esto siga aumentando y que el pic esté dentro de un par de semanas más con respecto a los nuevos casos que se van registrando en el día a día. Por eso es importante recordar, Patricio, lo hemos hecho constantemente y no está de más seguir recordándolo: el uso correcto de la mascarilla, mantener las distancias físicas y el lavado frecuente de manos es clave para evitar los contagios. Y para evitar terminar en una unidad de pacientes críticos es clave que estén con su esquema de vacunación completo, es decir, con las 3 dosis. Y si está rezagado, la invitación es a acudir a alguno de los locales de vacunación que hay en las 32 comunas de nuestra región para poder terminar su esquema y así estar más protegido, no solo usted, sino que también sus familiares, Patricio. Carlos, a propósito de comunicación de riesgo, ¿no? Yo creo que esto que hemos dicho hasta el cansancio, latamente, ¿no? De que mire, la variante Omicron es más contagiosa, pero es menos letal que la Delta o que el virus inicial, de alguna manera ha ido también en la gente relajando las medidas de autocuidado, ¿no? Sumado a que tenemos un agotamiento pandémico, llevamos 2 años en esta situación, la gente de alguna manera, y obviamente está un poquito, más que un poquito diría yo, ¿no? Pero está agotada ya de tanta información con el COVID. Entonces quizá nosotros como medio de comunicación relajar un poco, más que relajar un poco, este planteamiento de que insisto, de que la Omicron es menos letal, quizá ha contribuido a que la gente relaje las medidas de autocuidado, Carlos. Claro, ¿contribuye la vacuna? Sin duda que contribuye la vacuna en la letalidad y en la gravedad de síntomas que pueda presentar la variante Omicron. Pero seguimos estando en pandemia. Nos lo recuerda esta variante con la cantidad de casos y las proyecciones que se tienen, de las cuales ya vamos a estar conversando. Entonces, por ejemplo, mira, en materia de proyección, el doctor Mauricio Canas de la Universidad de Chile, plantea que las proyecciones de contagio del COVID al 31 de enero habrá 43.000 nuevos casos diarios
esa es la proyección que se hace hasta el 31 de enero, digamos, hasta aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya vamos en 14.700 casos, esto ha ido aumentando considerablemente. Entonces, reitero, esta comunicación de riesgo que de pronto hacemos en términos de decir, mire, es menos letal la variante Delta, la Omicron, es menos letal la variante Omicron, de alguna manera ha ido haciendo que la gente relaje las medidas de autocuidado, Carlos. Sí, mira, primero respecto al número del día de hoy, hay que entender que los lunes y martes es más bajo del resto de la semana, porque hay menos exámenes, pensando que se toman en cuenta lo que se realiza el fin de semana, entonces hay un rezago importante. El miércoles, si seguimos con esta tendencia, claramente debería aumentar considerablemente el número de casos activos en un día, de casos nuevos, ¿cierto? Respecto a lo que tú mencionas, si bien es más contagiosa Omicron, es menos grave efectivamente, pero también hay otro factor de incidencia que tiene que ver con la vacunación. La vacunación ha permitido justamente que sea aún menos grave todavía esta variante, y eso se refleja en la cifra. Es decir, que en lo que muestra el balance de día a día respecto a la ocupación de camas críticas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante recordar a la gente que es clave el proceso de vacunación, pero resaltar, como lo hemos hecho desde que empezó el proceso de inoculación en todas las personas, Patricio, recalcar, la vacuna no evita el contagio. Así es. La vacuna lo que evita es que una persona termine hospitalizada en una unidad de pacientes críticos. Eso es lo que hace la vacuna. Por eso, y uno lo entiende, porque nosotros también lo vivimos en el día a día. Uno igual cansa estar con la mascarilla siempre, el calor hace que sea mucho más incómodo, entonces uno entiende a la gente, pero la única forma de salir de esto es con el autocuidado. Puede pasar mucho tiempo todavía, no sabemos. Esa ha sido una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia, no sabemos lo que va a pasar más adelante porque es muy incierto. A veces se está controlando la situación y aparece una nueva variante. Por eso es importante que todos pongamos de nuestra parte, y aquí hay que pensar más que en uno mismo, hay que pensar en el bien común de todos. Por eso es importante el autocuidado y vacunarse, Carlos, que es el llamado que podemos realizar en este momento. Carlos, claro, y pensar en uno mismo, fíjate, es decir, no solo pensar en uno mismo, sino también pensar en los demás, es un llamado a atención también como humanidad, fíjate, como planeta. Porque claro, en el caso nuestro, lo decía la ministra, tenemos sobre el 90%, 92 y tantos por ciento de hecho vacunados a nivel país, ¿no? Pero las variantes se están produciendo precisamente donde la cantidad de vacunados porcentualmente es muy baja. Por ejemplo, en los países africanos que eventualmente no alcanzan a tener el 1% de vacunación. Y es ahí donde entonces se están produciendo variantes como la Delta, como la Omicron, y vaya a saber uno cuál viene más adelante y qué riesgo va a revertir. Y va a significar para todas y todos nosotros que, si bien tenemos un porcentaje alto de vacunación, nos va a afectar, nos va a golpear de alguna manera también. Lo señalaba el presidente electo anoche, ¿no? ¿Tenemos vacunas aseguradas? Sí, ya 2 millones, dijo el presidente Piñera hoy día. Hay financiamiento para seguir comprando vacunas, al menos durante este año, una vez que asuma el próximo gobierno. Pero hay que también, como país, como sociedad, como seres humanos, mirar lo que está pasando en los países más pobres en el continente africano, que es particularmente pobre en recursos económicos para la compra de vacunas, ver también como humanidad cómo lo hacemos para ir en ayuda de ellos, que de alguna manera nos va a favorecer también a nosotros. De hecho, hay muchos especialistas que plantean eso, que mientras no se tenga un promedio de vacunación parejo, es difícil. Estamos hablando de que América del Sur, o América en general, bordea en promedio el 65%. Exacto. África en promedio no alcanza a llegar al 8%. Entonces, mientras no se solucione eso, Patricio, a la gente que nos está viendo, mientras no se solucione eso, obviamente van a seguir existiendo variantes. Acá tenemos 1,5 millones de personas que todavía están rezagados con su tercera dosis. Y ese 1,5 millones de personas son los que están más propensos a contagiarse. Es una realidad, y por eso es el llamado que hacemos a participar de este proceso de vacunación.
para mí, sabes que para mí fue súper difícil. Yo le tengo un terror enorme a las agujas y entendí eso. Yo tengo a mi abuela, a mis tíos, que los quiero ver, imagínate, no poder verlos por riesgo a contagiarlos de manera grave. Entonces, a mí la verdad no me costó nada decidirme en vacunarme. Yo creo que hay que pensar en los otros en este momento, en los familiares, en los cercanos, en amigos, y ser parte de este proceso. Hay 1.5 millones de personas que no se han vacunado con su dosis de refuerzo y es clave que lo hagan, Patricio.